quiero compartirles un pasaje que está en 2 de Pedro, capítulo 3. Y estaba leyendo y de repente encontré algo que me llamó la atención, y ese es el título del mensaje el día de hoy: esperando y apresurándonos. Parece una contradicción, ¿verdad? Esperar y apresurarse. ¿Será que puedo esperar pero al mismo tiempo me puedo apurar? En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 al versículo 14, el apóstol Pedro nos dice que no solo es posible, sino que además es necesario para la iglesia. La iglesia necesita esperar en el Señor, pero también necesita apurarse, no relajarse. Es como cuando sabes que viene la familia a visitarte, ¿viste? Viene, no sé, alguien de tus familiares que viven en otro país. Entonces, ¿qué haces? Comenzás a limpiar la casa como nunca, ¿no? Limpias todos los rincones, limpias arriba de la refri, que siempre hay mugre arriba de la refri, ¿verdad? Para que no vaya a ser que aquel se apoya en la refri y le queden los dedos negros. Pones todo en orden, pones a la familia a correr de un lado para el otro, ¿no? Las chancletas sacan humo sobre el piso, ¿no es cierto? Corriendo todos y arreglando todo. ¿Por qué? Porque está viniendo esa persona que estás esperando. Lavas el carro, sacás toda la basura que tenés de McDonald's, de Burger King, de todos los vasos, ¿no?, descartables que tenés ahí en el baúl. Limpiás todo, hasta el chucho le lavás los dientes. Y cuando llega la persona, ¿no?, pones cara relajada como diciendo, sí, acá te estábamos esperando sentado, ¿no? Mientras toda la familia está transpirada porque ha corrido de un lado para otro. Ahora, ¿por qué corres y arreglas todo? Porque estás esperando la venida de alguien que amás. Ahora ves, esto es algo que sucede en la vida espiritual. Deberíamos tener esa actitud. Nosotros esperamos al Señor, pero nos apresuramos. ¿Por qué? Porque queremos serle agradable cuando el Señor venga. Queremos que Él encuentre nuestra casa limpia, nuestra vida limpia, todo ordenado. A veces hablo con creyentes y le digo, ¿qué pasaría si supieras que el Señor viene mañana? Bueno, me pondría a cuentas con Él. ¿Y por qué no te pones a cuentas ahora? ¿Qué pasaría si supieras que el Señor viene esta semana? Arreglaría mi vida. ¿Y por qué no la arreglas ahora? ¿Qué estás esperando? Ahora ves, durante el tiempo de pandemia que hemos vivido, la iglesia se encuentra con un gran dilema. Uno, acomodarse a los eventos, rearmar la agenda propuesta por un sistema que se cae a pedazos. El mundo nuestro actual se cae a pedazos en lo moral. Todos los parámetros morales están distorsionados. El mundo se cae a pedazos en lo social. Hay una desigualdad social absoluta, aún de aquellos que pregonan la igualdad social. Y también hay una decadencia espiritual asombrosa, no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. El dilema es acomodarte o, en segundo lugar, ser la luz más brillante que puedas ser, mostrando que aún en estos tiempos Dios sigue amando y sigue salvando y nos usa a nosotros como canales de bendición, de amor y de salvación. Ahora, ser gente de fundamentos y de principios en una cultura que no los tiene definitivamente no es fácil y cada vez va a ser más difícil. Por eso necesitamos fundamentar nuestra vida en lo correcto y no en las cosas equivocadas. La palabra fundamento, ¿no?, en el Nuevo Testamento significa una base para poder construir, levantar y consolidar algo. Así que necesitamos una base sólida. ¿Para qué? Para que, no sé, nuestros pensamientos sean construidos, para que nuestro matrimonio sea construido, para que nuestra paternidad sea construida, para que nuestro futuro sea construido. Ahora, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice:
pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. La palabra de Dios dice que el fundamento por excelencia es Cristo. Ahora vos podés construir sobre el fundamento o a la par. Podés construir sobre el fundamento o lejos del fundamento. Y eso va a traer un resultado a tu vida, un resultado de que la casa se caiga, que se destruya, que se desmorone o que permanezca. Ahora, ¿sabés? En esta cultura actual en la que vivimos, todos los fundamentos se han socavado, se han desmoronado. C.S. Lewis, que es tal vez lo podés conocer por las crónicas de Narnia, ¿no? El que escribió las crónicas de Narnia, dijo algo que es muy interesante. Dice, el hombre moderno está con ambos pies firmemente parado en el aire. Ahora mirá, es muy interesante. Dice, el hombre moderno está firmemente parado con ambos pies en el aire. ¿Qué significa? Que vivimos en una cultura sin fundamento. En Romanos capítulo 1, Pablo relata cómo es esa sociedad que ignora a Dios. ¿Qué está pasando con el mundo actual, el día de hoy? Romanos capítulo 1 lo relata muy bien. Dice que el mundo de hoy vive sin ley. La palabra de Dios usa muchas veces la palabra iniquidad. Y esa palabra iniquidad es la palabra anomia, que significa sin ley. El mundo de hoy vive sin ley, vive como si no existiera la ley, vive con un estilo de vida donde no tiene en cuenta la ley de Dios ni lo que Dios ha dicho. Ahora, ahí en Romanos capítulo 1, hay 3 leyes que pueden encauzar la vida y la familia, ¿no? Romanos capítulo 1, está la ley de la naturaleza, ¿verdad? Todo el cosmos se rige por la ley de la naturaleza. Una de las leyes naturales, ¿cuál es? La gravedad, por ejemplo. Vos podés no creer en la gravedad, pero Dios estableció esa ley natural y si te tropezás, te vas a caer, ¿no? Nunca vas a caer hacia arriba, siempre vas a caer hacia abajo y te vas a romper la nariz. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la gravedad. Dios establece leyes naturales. Podemos hablar de la ley del género. Dios establece la ley de que el hombre es hombre, la mujer es mujer, y cuando un hombre y una mujer se unen, ¿verdad? Salen los hijos. Vos podés unir 2 hombres y vestirlo con falda al otro y pintarle los labios y ponerle peluca, pero va a seguir teniendo problemas de próstata, ¿verdad? No va a ser una mujer, va a seguir siendo un hombre. Ahora ves, es una ley natural, es la ley de género. Dios establece leyes naturales. Dios establece esa ley, la ley de la naturaleza, y todo el cosmos, todo el mundo, el universo, se rige por sus leyes. La segunda ley es la ley de la conciencia. Dios coloca una conciencia en nosotros. La conciencia nos hace saber qué está bien y qué está mal. Lo vas a ver en un bebé, en un niño. El niño tal vez no ha aprendido todas las leyes, no ha leído todo el Nuevo Testamento, no ha leído los 10 mandamientos, pero cuando hace algo que está mal, te mira y sabe que lo hizo mal. ¿Por qué? Porque hay una ley puesta por Dios en nosotros, que es la ley de la conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 14, dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, la conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora ves, la conciencia es algo que Dios puso, es una ley de Dios para nuestra vida. La tercera ley es la ley de la palabra. Dios escribe la palabra, pone sus reglamentos, pone que sí, que no, como un sistema de protección para nuestra vida. Es como cuando nosotros ponemos una baranda en la escalera. ¿Por qué ponemos una baranda en la escalera?
porque todo el mundo se va a caer en las gradas. No, lo ponemos por si hay algún torpe que no se da cuenta y se cae, ¿verdad? ¿Por qué ponemos una baranda en un segundo nivel, en un mezzanini? ¿Por qué? ¿Porque todos se van a caer? No, se la pone como una protección para que algún distraído no vaya caminando para atrás y se caiga. Ahora ves, Dios coloca la ley de su palabra como una baranda. ¿Para qué? Para protegernos, como un balcón para protegernos. Ahora, dice el versículo 24 de Romanos capítulo 1, dice, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque saltaron la ley de la palabra. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice, versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora ves, cambiaron la ley de Dios por su propia ley. El hombre moderno está parado firmemente, ¿en qué? En el aire. Cree que está bien, pero está parado en el aire. Ahora, cada vez que el hombre ha saltado la ley de Dios, ha saltado la ley de su propia conciencia, necesita construir una ideología que lo autoconvenza de que lo que está haciendo, de que lo que está pensando está bien. Es lo que dice aquí la palabra de Dios, dice, se envanecieron en sus propios razonamientos. Si vos lo podés ver en el mundo, es lo que está sucediendo. Todas esas ideologías que son una locura, enferma, donde vos te podés autopercibir caballo si querés y casarte con una yegua, o te podés autopercibir Winnie Pooh y ir a vivir al bosque de los 100 acres, o te podés autopercibir que tenés 70 años y pedir tu jubilación aunque tengas 35. Es una locura. Pero es una ley que sustituye la ley verdadera de Dios. Entonces, cuando nosotros cambiamos la ley de Dios por nuestra propia ley, necesitamos una ideología que nos autoconvenza de que lo que estamos haciendo está bien. Versículo 28 dice, no tuvieron en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada. Ellos piensan que está bien. Piensan que es lógico lo que están planteando. Hace poquito, ¿no? La pandemia tiene cerrado todos las oficinas del Estado, donde los trámites ahora son mucho más lentos, las denuncias son mucho más lentas, los juicios son mucho más lentos, pero las leyes pro aborto y pro matrimonio igualitario se siguen aprobando. En Argentina ahora el 31 de diciembre, por ahí 31 de diciembre, se aprobó la ley del aborto. Eso sigue funcionando, porque vivimos en un mundo de maldad y a veces la iglesia está ausente para pronunciarse. También la ley de la naturaleza, ¿no? El hombre ha ido contra naturaleza. Dice el versículo 26 al 28, dice, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No quieren respetar las leyes de Dios, que biológicamente las puso, y dice, Dios los entregó a una mente reprobada. El mundo vive en un estado en el cual no solo se desprende de la ley de Dios, rechaza la ley de Dios, rechaza también la ley de su propia conciencia y también rechaza las leyes biológicas
y naturales. Eso nos coloca en un estado de anarquía moral absoluta. Ahora, durante este tiempo de pandemia he meditado mucho sobre algunas cosas. En primer lugar, he meditado sobre los tiempos de Dios para esta tierra. ¿Cuánto tiempo le queda a esta tierra? ¿Y cuánto tiempo nos queda a nosotros, los creyentes, para hacer lo que debemos hacer? Cada día este mundo se va desangrando por las decisiones políticas, por las presiones de poderes codiciosos que sin darse cuenta son lo único que hacen es acelerar el final. He meditado también sobre una raza humana. La raza humana quiere vivir por siempre, pero hace todo lo posible para desaparecer y dejar al lado al autor de la vida. Pero también he meditado sobre el papel de la iglesia del Señor. Una iglesia que espera al Señor, ¿no? Cantamos, cuán gloriosa será la mañana, pero que no se apresura, porque no ha entendido que el ministerio que tenemos es urgente. Querido hermano, tenés vecinos que se van al infierno, ¿qué estás haciendo? Tenés clientes que se van al infierno, ¿qué estás haciendo? Tenés proveedores que se van al infierno, ¿qué estás haciendo? A veces no entendemos la urgencia. No entendemos que el mundo se está deshaciendo a pedazos. En lo moral, en lo social y en lo espiritual. Y a veces la iglesia no hace lo que tiene que hacer. En Lucas capítulo 10, versículo 3, versículo 4, dice: mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No lleves bolsa, ni alforja, ni sandalia, a nadie saludés por el camino. Está diciendo lo que el mensaje que tenés es urgente. No lleves nada, nada que te distraiga, ni siquiera saludes. Porque el mensaje que llevas es urgente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Tienen su Biblia ahí? Busquen 9 al 14. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tal vez puedes subrayar ahí: no retarda, es paciente y no quiere que nadie perezca. Pero el día del Señor vendrá. ¿Qué está diciendo? Muchas personas dicen: bueno, mira, mi abuelita decía que iba a venir el Señor, pero todavía no ha venido. Así que no pasa nada, no te preocupes, mi vida, ya vendrán tiempos mejores. No, lo que está diciendo el pasaje es: el Señor, si bien está esperando, dice, no retarda su promesa. Él es paciente, ¿para qué? Para que nadie se pierda, pero el día del Señor vendrá. Eso es lo que está diciendo. Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13 dice: pero nosotros, ¿quién? La iglesia. Esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin manchas e irreprensibles, en paz, esperando y apresurándonos. La palabra esperando, ahí, tal vez podés anotar, significa vigilar, significa esperar de antemano, sin sorpresas. Yo no sé si alguna vez alguien te asustó detrás de un árbol, siempre alguno tiene, yo no sé, yo tenía un primo que era siempre así, le encantaba asustar y vos nunca sabías de dónde te iba a aparecer. Siempre en la oscuridad estaba ahí, siempre éramos sorprendidos por él. Ahora ves, la palabra esperar acá significa vigilar, esperar de antemano, saber que algo va a venir. Primera Tesalonicenses dice en el capítulo 5, versículo 4, dice: mas nosotros
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como al ladrón. Tiene mucho que ver con lo que venía diciendo ahí el pasaje que leímos. El Señor, dice el versículo 10, vendrá como ladrón en la noche. Y después dice, pero nosotros esperamos. Ahora ves, Dios está buscando una iglesia que espera, una iglesia que vigila, una iglesia que sabe que el Señor va a venir, pero que está preparada para que el Señor venga. Vos sabés que un familiar va a venir, él te manda la reserva del vuelo y uno dice, va a venir tal fecha. Y no empezás a limpiar, parece, la casa mucho antes, un día antes te acordás que mañana viene y entonces comenzás a volverte loco. Esa no es la actitud que el Señor está esperando de nosotros en cuanto a su venida. Dice que debemos esperar. ¿Esperar en qué? Bueno, en primer lugar, esperar en sus promesas. Versículo 9 y versículo 13. El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Esperan sus promesas. Él lo prometió y Él es fiel. ¿Por qué nosotros nos desesperamos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos agarra ansiedad? ¿Por qué tenemos temor? Porque no esperamos en sus promesas. Dice, el Señor no retarda su promesa, sino, según algunos la tienen por tardanza. Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La palabra retardar ahí significa que no se demora, no se retrasa. El plan de Dios se va a cumplir a cabalidad, aunque vos en el momento no lo entiendas. Hay muchos ejemplos en la Escritura donde la gente tuvo sus dudas, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en los discípulos en Jerusalén. El Señor les deja un mandato, ¿no? Se va y les deja un mandato. Dice, sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Enséñenle todas las cosas y prediquen el evangelio. Y los discípulos, ¿qué hacen? En vez de hacerlo, se quedaron en Jerusalén. Y entonces, ¿qué vino? La persecución. Alguno podría decir, pero mirá, nosotros que seguimos al Señor, ¿cómo el Señor permite que la persecución venga? ¿Por qué tenemos que salir huyendo? ¿Por qué están matando a nuestros hermanos? Ahora, si vos pensás bien, te vas a dar cuenta que al Señor no se le escapa a nada, que su reloj no está mal calibrado. Porque cuando comenzás a leer la historia te vas a dar cuenta que en el año 70 Tito sitia Jerusalén. ¿Y qué hace? La prende fuego con todo lo que había adentro. ¿Qué hubiera pasado si esos discípulos no eran esparcidos? Hubieran muerto y con ellos hubiera muerto el evangelio. Pero ves, al Señor no se le escapa, aún la persecución, aún los momentos difíciles, aún las situaciones complicadas de la vida están en las manos de Dios. Muchos discípulos dieron la vida por el Señor. Pero el evangelio se siguió extendiendo y nos llegó a nosotros y nosotros necesitamos hacer lo mismo, como los discípulos lo hicieron. Esperar en sus promesas. ¿Cuáles son las cosas que Él ha prometido? Bueno, Él prometió volver. Esa es la esperanza más grande que los creyentes tenemos. Dice Juan capítulo 14, versículo 3, dice, si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré y otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Hechos capítulo 1, versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquel que vino como un siervo sufriente en su primera venida, volverá en todo su esplendor, poder y gloria en su segunda venida. ¿Lo estás esperando? No solamente prometió volver, sino que también prometió tiempos difíciles. El tema de la venida del Señor me entusiasma, pero el tema de las promesas de los tiempos difíciles no me entusiasma para nada, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos entusiasma saber de que va a haber dificultades en el futuro.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice el mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora ves, ¿cuándo Dios me va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer? Después de que hayamos padecido. Él prometió que iba a haber tiempos difíciles. No dijo que la vida del creyente iba a ser maravillosa y que todo iba a estar bien y que no iba a haber problemas y que todo te iba a salir como soñaste. Dice, después de que hayas padecido, Él te va a perfeccionar, te va a completar totalmente. Se usaba la palabra esa también para reparar, cuando vos arreglabas algo que estaba roto y podía volver a funcionar. Te va a afirmar, te va a fijar firmemente. No vas a andar tambaleante. Te va a fortalecer, te va a dar conocimiento y poder espiritual y te va a establecer. Hermano querido, Él prometió tiempos difíciles, pero también prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la esperanza más gloriosa que nosotros tenemos. No solo eso, Él prometió que va a cumplir cada palabra escrita de Él. Dice Mateo capítulo 5, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Él prometió que su palabra la va a cumplir, así que no tengas miedo. Todo lo que dice en la Escritura que va a suceder, va a suceder. Y hay una gloria preparada para nosotros. Pero mientras estamos acá, necesitamos aprender a esperar en Él. Dijimos, esperar en sus promesas. En segundo lugar, esperar en santidad. Dice el versículo 11 de 2 de Pedro 3, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora ves la diferencia entre lo santo y lo profano, ¿no? A veces nos cuesta diferenciar y todo el tiempo andamos tirándole la cuerda a Dios a ver de qué está bien y qué está mal, de qué está más o menos. ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será que no puedo hacer aquello? Y vivimos en un mundo que tironea la cuerda y hay una diferencia entre lo santo y lo profano. Por eso necesitamos esperar en santidad. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora mi pregunta, ¿estás andando en santidad? ¿Cuál es la diferencia entre lo santo y lo profano? Ezequiel capítulo 44, versículo 23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Saben? La palabra profano ahí, en el hebreo, significa traspasar el umbral. ¿Qué significa traspasar el umbral? ¿Viste cuando vos estás en tu casa? Yo he estado en la casa de algunos de ustedes. Yo estoy del lado de afuera y toco el timbre y no puedo entrar hasta que me abren la puerta. Cuando me abren la puerta, doy un paso pase adelante, te dicen. Y doy un paso y dejo de estar afuera y estoy adentro. Esa es la palabra ahí, profano. Traspasar el umbral. ¿Qué significa eso? Que todo lo que no está dentro de la voluntad de Dios está fuera de la voluntad de Dios. No hay un término medio. No puedes estar parado en la frontera entre la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. ¿Estás adentro o estás afuera? Ahora mi pregunta es, ¿qué hace santo un lugar? Vieron que a veces hablamos de la iglesia y decimos el santuario. No, en el santuario no pongas cosas que no son santas porque... Yo he estado en lugares donde santifican los instrumentos, ¿no? Vamos a orar por este piano para que sea santificado. Sí, pues el piano, pobre, te mira como diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿No? Y tenemos la idea de que ahí arriba en la plataforma, eso es el lugar santo y acá abajo lo más o menos santo y allá afuera en la calle que se pudra todo, ¿no? Y no es así. ¿Qué hace santo un lugar? Yo no sé si te acordás lo que sucedió con Moisés. Moisés
estaba cuidando las ovejas de su suegro. Y de repente se encuentra en un lugar, ¿no? Donde estaba en el monte Sinaí. Y aparece la zarza esa. ¿Y qué le dice Dios? Dice, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar en donde estás es un lugar santo. Recapitulemos. ¿Dónde estaba Moisés? ¿En Jerusalén? No. ¿Estaba en el templo? No. ¿Estaba en el tabernáculo? No. Estaba en el monte Sinaí. Ajá. ¿Dónde está el monte Sinaí? En Arabia. ¿Qué está queriendo decir? Que Arabia era el lugar santo. Ahora no, mire, mudamos el lugar santo sacamos la sede de Jerusalén y ahora la establecimos en Arabia. No, lo que estaba tratando de decir, o lo que estaba diciendo, es que lo que hace santo a un lugar es la presencia de Dios. Nosotros somos templo. Y Dios se manifiesta en el templo. No hagas profano el templo. No cruces el umbral. Todos los días vas a tener la tentación de cruzar el umbral hacia lo profano. A través de tus ojos, a través de las redes sociales, a través de pensamientos que van en contra de la santidad de Dios, a través de miradas, a través de acciones pecaminosas. No cruces el umbral. Ezequiel capítulo 36, versículos 20 y 21. Dice, y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Dice, profanaron mi santo nombre. Jerusalén estaba destruida. Ellos habían salido de la Tierra Santa y nadie los había sacado, salieron voluntariamente, se habían ido voluntariamente. Y esa situación hablaba mal de Dios. Y es lo que Dios dice. Porque lo que la gente decía de ellos es, estos son pueblo de Jehová, pero salieron de la tierra de su propio Dios. Parece que no les funcionó muy bien, parece que Dios no los atiende muy bien, parece que Dios no los ama muy bien, parece que Dios no los cuida muy bien. ¿Ahora era culpa de Dios? No, ellos habían cruzado el umbral, habían profanado el nombre de Dios. Ahora ve, la gloria de Dios es la manifestación visible de sus atributos divinos. Los creyentes no podemos quitarle ni agregarle gloria a Dios, pero sí podemos reflejarla. Somos reflejo, imagen y semejanza de Dios. Ahora, la batalla por la santidad se pelea todos los días. Y son mis decisiones, tus decisiones, las que me van a poner a salvo o en riesgo. Los grandes pecados, recordad, vienen como resultado de pequeños permisos, ¿no? 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como lo sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Un pequeño error te puede dejar fuera. No subestimes al diablo. No lo subestimes. En segundo lugar, dijimos en primer lugar, debemos esperar, ¿sí? Debemos esperar en sus promesas, debemos esperar en santidad. En segundo lugar, debemos apresurarnos, dice la palabra de Dios. La palabra ahí que utiliza para apresurarse es acelerar, ¿sí? Instar diligentemente, fervientemente, apresurarnos. Ahora, ¿en qué se tiene que apresurar la iglesia? Porque vivimos un tiempo donde parece que los creyentes les agarró un ataque de obediencia, ¿no? Entonces dicen, no vamos a abrir la iglesia porque nuestras autoridades nos han pedido que nos quedemos en casa.
Ah, qué obediente que sos. Qué obediente a las leyes que sos. Quiero preguntarte algo. Cuando vas con tu carro, ¿obedeces de la misma manera a las leyes de la velocidad? Cuando hay un cartel que dice pare, parás totalmente tu carro y después seguís. Porque a veces cumplimos la ley de una manera cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene, no. ¿Qué significa? ¿Que no debemos sujetarnos a la autoridad? Sí, no, debemos sujetarnos a la autoridad, pero debemos ser hoy más que nunca la iglesia que el mundo necesita. Una iglesia llena de luz, una iglesia llena de voz. Que la voz corra por toda la tierra. Por eso debemos apresurarnos. ¿Apresurarnos a qué? Apresurarnos en la proclamación del Evangelio. ¿Estás predicándole a tus vecinos? ¿Estás predicándole a la gente cercana? ¿Estás predicándole a los que ya les predicaste? Ah, no, ese ya cumplí mi tarea. Dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Creo que este es el momento en la historia en donde más aferrados tenemos que estar a este pasaje. Apresurarnos en la proclamación, apresurarnos en la preparación. 2 Pedro 3, el versículo 14 dice, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. En primer lugar dice procurad con diligencia. La palabra diligencia es usar velocidad. Apurate, papá. Es como cuando tenés que ir a ver a la novia, ¿no? Y el suegro te da solo 1 hora. Te bañas rápido, haces todo rápido porque no querés perderte ni siquiera 1 minuto. Esa diligencia tenemos que usar para poder ser hallados delante de Dios, sin mancha. Dice, sin mancha, sin defectos, sin contaminación. Pero agrega algo más, dice, irreprensibles, inacusables, que nadie te pueda culpar de nada. Pero cierra diciendo, en paz. La paz de Dios tiene que inundarnos a pesar de las circunstancias. Cerrando. Como iglesia estamos viviendo un tiempo único. Un tiempo donde necesitamos ser lo que Dios quiere que seamos. Ser una iglesia que espera con expectación, porque alguien querido viene pronto. Alguien que amamos viene pronto. Por eso necesitamos limpiar nuestra vida, nuestro mundo interior, de la puerta para adentro. Necesitamos estar listos y preparados para que cuando el Señor toque el timbre en la puerta de nuestra casa no nos sorprenda. Pero también debemos apresurarnos. Queridos hermanos, creo que en este tiempo todos los creyentes tenemos que tener un plan de evangelismo. Hace poco hablaba con mi equipo, ustedes saben que hacemos muchas cosas, ¿no? Tenemos a los niños, construimos casas, ayudamos a los pastores, hacemos jornadas. Entonces les decía, todo eso está muy bueno. Pero cada uno de nosotros tiene que tener por lo menos la meta de evangelizar, por lo menos una persona cada día. Cada día cuando salís a la calle, decirle, Señor, dame un alma. Voy a compartir lo más precioso que yo tengo con esa gente. En segundo lugar, discipular. Porque esas son las 2 cosas que el Señor pidió. Vayan por el mundo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Es una tarea que a la iglesia le toca, que a nosotros nos toca como iglesia. Mientras le esperamos con expectación, también nos apresuramos a hacer todo lo que Él nos pidió que hagamos. Espero que esta palabra sea de bendición y un reto para tu vida como lo fue para la mía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.
porque tu palabra, Señor, en este momento es expuesta y tu palabra, Señor, es luz. Tu palabra, Señor, es bendición. Tu palabra siempre nos reta a dar nuevos pasos de obediencia a aquellas cosas que tú demandas de nuestra vida. Te damos gracias por esta hermosa iglesia. Gracias, Señor, por esta gran familia de la fe. Gracias, Señor, porque hemos encontrado en la iglesia, Señor, familia especial. Y esperamos que cada uno de los que está afuera, que vive en la oscuridad, que pueda ver la iglesia, Señor, como ese lugar que tanto han anhelado. El lugar donde hay verdad, donde hay luz, donde hay sal, donde hay salvación, donde hay un mensaje, pero también una vida que acompañe ese mensaje. No queremos, Señor, dejar las oportunidades que tú nos das. Queremos esperarte con expectación, pero también apresurarnos para hacer todo lo que tú nos pides que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos.